Pues Andrea, si quieres, comenzamos en atención a los puntuales. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. En Claro que nombre sí. de la Confederación de Escuelas Particulares, les doy la más calurosa bienvenida. Calurosa porque al menos aquí está haciendo calor esta tarde. Y qué bueno que se animan a la segunda sesión de nuestro curso sobre la reforma laboral. Pues está con nosotros, creo que ya no necesita más presentación, nuestra licenciada Andrea, que con mucho gusto nos va a dar este segundo webinar, no es webinar, esta segunda etapa del curso. Entonces las dejo con ellas, creo que estamos en buenas manos. Les voy a pedir a todos, como de costumbre, que mantengamos nuestro micrófono apagado. Si por algún motivo queremos hacer una pregunta, voy a sugerir que anotemos nuestras preguntas en el chat o que lo dejemos al final para que no perdamos el hilo conductor de lo que nos van exponiendo. Vamos anotando sobre qué es nuestra duda. Creo que hoy vamos a tener bastante dudas por el tema que vamos a abordar, pero sí, para que haya un poquito de continuidad, les vamos a pedir que lo dejemos, vamos a dar un tiempo que lo dejemos al final. Muchísimas gracias. Andrea. Gracias, hermana. Gracias, hermana. Muy buenas tardes a todos y también me da gusto que la convocatoria, bueno, continúen con el taller. La sesión de hoy, un poquito, voy a terminar lo que hace un par de semanas no pudimos concluir, y en esta sesión vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. También algunos aspectos que se han venido reformando ya desde hace algunos años, ¿no? Y que es importante considerar. Recordemos que finalmente nosotros como instituciones educativas no dejamos de ser patrones, ¿no? Con ciertas responsabilidades y obligaciones frente a los trabajadores y, bueno, frente a la propia autoridad. Y para que ya el último sesión podamos ya tocar los temas ya de carácter pues colectivo, que también es un tema que sé que preocupa y que, bueno, nos va a ocupar en muchos aspectos. Voy a compartirles pantalla para seguir la presentación que ya les envié. Algunos, bueno, no sé si a algunos no les ha llegado, sino para reenviársela a la hermana y a través de la CENEP les hagan llegar la información. También a algunas personas les envié algunos formatos de contratos de trabajo. Lo que comenté también en los correos es que, si bien es cierto, son proyectos de contratos, también hay que considerar que no son contratos machote, vaya. Sí nos pueden ayudar de manera general, pero bueno, a veces es necesario hacer contratos como trajes a la medida, dependiendo de las necesidades y de ciertas características, inclusive de ciertas categorías, pues va a modificarse o cambiar el tipo de contrato. Entonces, nada más para que lo consideren y para aquellas personas que también me lo hayan solicitado. Comparto pantalla. No puedo. Porque alguien creo que la está compartiendo, hermana, no sé. No le escucho. Si alguna de las personas, de las presentes, está compartiendo pantalla, en favor de retirar su imagen. Y si es alguien, no sé si... No, madre, tendría que el anfitrión otorgar el permiso para que los demás puedan compartir, pero es cuestión del anfitrión. Es que dice, perdón, buenas tardes. La tengo con todos los participantes que la pueden compartir. Dice que está compartiendo pantalla Colegio Reforma. Sí, es el Colegio Reforma quien tiene que retirar. Todos podemos. El Colegio Reforma nos escucha para que, por favor, no veo quién es el Colegio Reforma, no lo veo por aquí, no sé cómo esté.
Creo que está intentando quitarla o ponerla. El Colegio Reforma, por favor. No la veo entre los títulos de las pantallas. Buenas tardes, madre. Permítame tantito, estoy intentando salir. Ve en donde dice deja de compartir pantalla. Por favor. Dice ahí, stop share, ahí abajito, donde En la dice parte stop donde- share. En lo rojo, hermana, arriba, ahí. Ya, listo. Ya, gracias. Gracias. Nada más que esta no es. Denme un segundo. Muy bien, pues la sesión pasada, me voy rápido, no los quiero marear. Sí, les enviamos la presentación sin problema y ahorita si quieren revisamos quién faltaría. Y nos habíamos quedado justamente en el tema de terminación, bueno, de la relación laboral, si lo comentamos, el procedimiento especial en caso de fallecimiento, y nos quedamos aquí en la parte de liquidación y finiquito, y si no, bueno, hago un pequeño y un breve resumen en cuanto a las diferencias, a veces en los términos, en lo que se entiende por liquidación y lo que podemos entender por finiquito. La liquidación se da cuando el patrón está obligado a realizar algún pago indemnizatorio, lo cual implica esta parte de resarcir un daño o un perjuicio causado a un trabajador. ¿Cuándo se dan los supuestos para que el patrón se vea obligado, tenga la necesidad de liquidar o indemnizar a un trabajador? Pues en diferentes supuestos. El primero y el más común es cuando estamos hablando de un despido que es injustificado, es decir, no hay una causa que la legislación o la Ley Federal del Trabajo me justifique el por qué doy por terminada una relación laboral. Simplemente le digo a un colaborador, ya no quiero continuar la relación laboral y no tengo o no encuentro ninguna causa que lo justifique. ¿Por qué? Porque quizá el trabajador no ha hecho nada malo. Simplemente no puedo continuar la relación con el trabajador. O bien, cuando, si bien es cierto, tengo una causa que aparentemente lo justifique, y ahorita entro por qué el aparente, no puedo acreditar la causa frente a la autoridad. Por ejemplo, cuando un trabajador roba, sabemos que nos robó porque era la única persona que se encontraba en esa oficina y tenemos la certeza que fue ese colaborador el que se llevó, quizá agarró algunos documentos o abrió quizá la bolsa de otro compañero y sabemos perfectamente, lo tenemos identificado, que fue esa persona. Pero lamentablemente no tenemos los elementos ni las pruebas suficientes para poderle dar por terminada la relación laboral con una causa justificada. Y en ese sentido, bueno, ni modo que continuemos la relación laboral con una persona que sabemos que cometió pues algún hecho ilícito. ¿Nos da mucho coraje como patrones? Sí. ¿Nos da mucho coraje como directores? Sí. Nos voltean y nos dicen, abogados, pues es que me robó, lo entiendo perfecto y es una frustración que suele pasar, pero la realidad es que pues se necesitan elementos probatorios para poder determinar que efectivamente el colaborador robó. Y acuérdense que lo que platicábamos la sesión pasada, aún y cuando existiera un delito, cuando existe un robo, pues ese robo debe ser denunciado, debe de llevarse todo un procedimiento ante el Ministerio Público, se va a tener que seguir la investigación
y se va a tener que determinar si hubo o no ese delito. Y aún habiendo agotado todas las etapas y también hasta inclusive por parte de la defensa del trabajador, bueno, hasta que exista una sentencia ejecutoriada que efectivamente determine que hubo un delito, hasta ese momento se podrá rescindir. Entonces, finalmente, estas son las lagunas, o a veces la ley es poco pragmática, y también nos colocamos en supuestos donde los tiempos pues, jurisdiccionales pues, no nos favorecen en absolutamente nada, ¿no? Que es la causa que pongo en el segundo punto, ¿no? Aún habiendo una causa justificada, no tenemos los elementos o las formalidades para poder dar por terminada la relación laboral. ¿Y cuál es la tercera causa? La tercera causa se da cuando nosotros, como patrones, nos colocamos en una situación en la que el trabajador pues no tiene responsabilidad alguna y nosotros cometemos una falta o un error. Ejemplo, reducimos el salario. Reducimos el salario sin que hubiese una causa justificada o sin que hubiese un acuerdo con el trabajador, y de repente en el recibo de nómina venía percibiendo el trabajador un salario quincenal de 10,000 pesos, y derivado quizá de la pandemia, no firmamos ningún documento y el siguiente recibo sale ya con un salario de 5,000 pesos la quincena. Ahí estamos encuadrándonos nosotros como patrón en una falta en la que estamos reduciendo el salario. Y esa es una causa por la cual un trabajador te puede dar por terminada la relación laboral. Es decir, aquí no la da el patrón, aquí el trabajador es el que decide dar por terminada la relación laboral con ese patrón, derivado a que le disminuyó el salario sin causa justificada y sin que hubiera un acuerdo previo reconocido y aceptado por parte del trabajador. En ese supuesto, también estaría obligado el patrón a indemnizar y a liquidar al trabajador, ¿no? Finiquitar. El finiquitar es muy diferente. El finiquitar sucede cuando más bien la relación de trabajo, hay un acuerdo por las partes, que era lo que comentábamos, el trabajador decide ya renunciar, dar por terminada la relación laboral, y el patrón está de acuerdo con ello, y finalmente se llega a un convenio, lo que les decía que era lo ideal, y en ese sentido el finiquito, pues únicamente se le tendrá que pagar las partes proporcionales, es decir, lo que ya devengó, lo que ya trabajó el colaborador. En este caso serían únicamente salarios devengados, la parte proporcional del aguinaldo, la parte proporcional de vacaciones si no las ha disfrutado, la parte proporcional de la prima vacacional y la prima de antigüedad en el caso de que el trabajador ya haya cumplido 15 años. Esta parte de los 15 años en la prima de antigüedad la devenga el trabajador únicamente cuando ya cumple este requisito. Si un trabajador renuncia antes de esos 15 años, no tiene derecho aún de que se le pague esta prima de antigüedad. Y recordarán que la prima de antigüedad son 12 días por cada año de servicios prestados, pero aquí está considerado al salario mínimo, y en este caso al salario mínimo al doble del salario mínimo, es decir, por 2 se tendría que multiplicar o hacer la cuenta, ¿no? Y alguna otra prestación contemplada en el contrato, no sé, quizás si la deuda o ya devengo vales de despensa o algún tema de premio de puntualidad o algún tema de bono, pues también tendrá que ser finiquitado al momento de que se da por terminada la relación laboral. ¿Cuál va a ser justamente esta diferencia? Que la indemnización o la liquidación en este caso es, aparte de que se tienen que pagar estas prestaciones que están en la columna derecha, bueno, también tendrán que pagar una indemnización, que la indemnización constitucional consiste en 3 meses de salario. Perdón, abogada. Sí. Abogada, nada más vemos medidas de seguridad y salud en el trabajo. No me digas eso. No estamos viendo a lo mejor la diapositiva que quiere presentarnos. A ver, déjenme. ¿Aquí ya la ven? Sí, muchas gracias. Perdónenme, no. Pensé que sí estaba en esa diapositiva. Aquí está lo que les comentaba, ¿no? La diferencia entre liquidación y finiquitar.
En el tema de liquidación, que la indemnización que marca la Constitución son 3 meses de salario, y aquí es donde les comento, voy a hacer una pausa. ¿Por qué? Porque esos 3 meses de salario hay criterio, inclusive la misma ley lo establece, que no es un salario base, es decir, los 3 meses se tienen que cuantificar con base en un salario Ya le moví aquí los cuadritos, pero no me diario. deja ver toda la pantalla. ¿Sí la están viendo todos, perdón? Sí se ve. Ah, ok, perdón. Sí, está bien. Ok. Los 3 meses son a un salario diario integrado, es decir, el salario no va a ser a base, no se va a cuantificar a base, es decir, si gana el trabajador 10,000 pesos al mes, sí, habrá que sumar. Voy a pedirles que apaguen sus micrófonos, por favor. Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos. Hay un niño llorando. Listo. Ok. Cuando hablamos del último supuesto en la columna de liquidación, es decir, el tercer punto donde el trabajador da por terminada la relación de trabajo por alguna causa imputable, por alguna responsabilidad que tenga el patrón, en este caso, además de los 3 meses de indemnización que constitucionalmente establece, también se tendrá que liquidar con 20 días de salario por cada año de servicios prestados. Este es el único supuesto en el que los 20 días por año sí proceden con independencia de un juicio ganado y con independencia de que sea o no reinstalado un trabajador. ¿Por qué? Porque aquí la acción principal, inclusive si el trabajador te demanda, ni siquiera va a ser el de reinstalar, sino va a dar por terminada la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque el patrón cometió un error. Y la falta del patrón, en ese sentido, no es porque me cayó mal y por eso te corro, no. Hubo una consecuencia, un acto por parte del patrón que fue, por ejemplo, el reducir el salario, por lo cual, si el trabajador le rescinde la relación laboral, aparte de los 3 meses de indemnización, también le tendrá que pagar 20 días por cada año de servicios. ¿Okay? Entonces, esas son las diferencias en las que va a radicar una liquidación y un finiquito al momento de dar por terminada una relación laboral. Aquí está el tema de el patrón que despida un trabajador sin causa justificada. ¿Qué acciones puede tener el trabajador finalmente? Pues lo que les comentaba, hay 2 acciones principales en materia laboral. El trabajador que busque el que sea reinstalado, es decir, el cumplimiento de su contrato de trabajo, él quiere el trabajo, o bien el que a partir de una causa que no la conoce o desconoce o que no fue justificada, pues se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Esas son las únicas causales en las que podría demandar un trabajador. Aquí está, si el trabajador ante un despido injustificado, nada más, digo, no quiero entrar en un tema de procedimiento, pero nada más para que lo tengan o lo contemplen, cuando el trabajador, a partir de que lo despidió un patrón, opte por demandar y demande la reinstalación, bueno, en este caso, si pierde el juicio el patrón, pues estará obligado a que sea reinstalado, además del pago de los salarios caídos. ¿Por qué? Porque ya tuvo que el trabajador agotar todo un juicio y en este caso, pues se generaron salarios caídos, que es otra parte indemnizatoria que considera la Ley Federal del Trabajo. Antes de la reforma de 2012, los salarios caídos era hasta que se daba cumplimiento con el laudo. Ahora ya los salarios caídos después del 2012 fueron topados y únicamente corren un año y posterior a este año, si no ha concluido el procedimiento laboral, bueno, únicamente se van a generar intereses, ¿no? En el caso de que el trabajador se negara a reinstalar, aún habiendo perdido el juicio, lo condenan a reinstalar. Y el patrón aún así dice, pues no quiero reinstalar al trabajador, en ese caso se puede, sí se puede, pero ahí también van a proceder esos 20 días por año. Entonces, ¿cuándo van a proceder 20 días por año? Porque eso es muy común que un trabajador no los reclame, no los exija en el momento de un despido o en el momento en que nos rescinde la relación laboral quizá.
van a ser únicamente en estos dos supuestos. El primero, cuando el patrón cometió una falta que está contemplada en la Ley Federal del Trabajo y el trabajador le rescinde la relación laboral. Y para rescindir la relación laboral, el trabajador tiene que ir a la autoridad a rescindir la relación laboral, iniciar un procedimiento. ¿Okay? En ese sentido, si se acredita efectivamente que el patrón cometió la falta, en ese sentido se le va a condenar directamente a que se le paguen 3 meses, 20 días por año y bueno, claro, su finiquito, ¿no? Y el segundo supuesto en el que podrá o deberá pagar los 20 días por año el patrón será en el caso de que aún habiendo sido condenado al patrón a reinstalar a un trabajador, el patrón se niega a reinstalarlo, ¿ok? Y en ese sentido también tendrá que pagarlo. Si un trabajador opta por el pago o demandar únicamente la indemnización, es decir, yo no quiero más que me liquide porque hubo un despido injustificado, en ese sentido solamente procederán 3 meses de salario, sus partes proporcionales, y obviamente pues no condenarán a los 20 días por año. Y hasta aquí cierro la parte de alguna manera de las condiciones generales de trabajo que veíamos, algunos puntos importantes a considerar pues sobre todo en los expedientes laborales, en los contratos de trabajo y sobre todo a la hora de dar por terminadas las relaciones laborales. Que bueno, es un tema, la verdad, poco común, o no que sea ajeno finalmente a una institución educativa, pero las instituciones educativas suelen tener poca rotación de personal. ¿Por qué? Porque finalmente la realidad es que un patrón escuela pues tiene muchas bondades, por así llamarlo, solamente por un tema de recesos escolares, ¿no? El beneficio que le da en ese sentido un patrón colegio, pues es importante a considerar, por lo que no hay mucha desvinculación, y cuando vienen las desvinculaciones generalmente suelen ser al término del ciclo escolar, ¿no? Ya por ahí les di algunos tips o elementos que considerar cuando se termina el ciclo escolar para no liquidar, o bien también, pues ya sabemos que siempre el factor de negociación es un elemento muy importante a la hora de dar por terminada la relación laboral. Y sobre todo, también si se dio seguimiento durante todo un ciclo con las actas administrativas o se le dio seguimiento a un trabajador, claro está que al final del ciclo, si el colaborador no fue el más apto para su puesto con los perfiles que, bueno, querían o estaban buscando, bueno, tienen los elementos para poderlo platicar y negociar. Hemos escuchado, seguro muchos de ustedes, hablar de los famosos gobiernos corporativos, que vuelvo a lo mismo, a pesar de que ustedes son instituciones y a veces son instituciones que tienen un personal, pues no sé, aquí seguramente tendremos colegios donde sus nóminas sean arriba de 500 trabajadores, no lo sé, o hay escuelas muy pequeñas que a lo máximo tendrán 10, 15 trabajadores. Eso no quita o no implica que existe esta parte de gobierno corporativo. ¿Y qué implica este gobierno corporativo? Y va más allá de un tema inclusive hasta laboral. Es justamente el poder tener un cierto orden, ciertas políticas, ciertos clausulados para que el día de mañana las contingencias se vean disminuidas. Y contingencias ya no hablo solamente en el ámbito laboral. Hoy nos enfrentamos a un tema de derechos humanos, donde hay muchas causas o razones por las cuales, pues no solo un colaborador, sino un padre de familia, sino el mismo alumnado, te pone en una situación donde si tú no estás protegido con ciertos documentos o de alguna manera con este marco jurídico, pues puede que te coloques en situaciones donde te veas en desventaja frente a ciertas demandas, ¿no? Y en ese sentido, el tema de los clausulados en los contratos de trabajo que te pide inclusive la misma Secretaría del Trabajo, o tener políticas laborales, o tener un código de ética dentro de tu corporación, o tener este reglamento interior de trabajo donde tú vas a marcar las pautas y vas a ir siempre un poquito más allá, claro, sin violentar ningún derecho, y dándole también, cumpliendo tus obligaciones, es muy importante, sobre todo por un tema que hoy, vuelvo a lo mismo, está muy
muy marcado, ¿no? El hecho del respeto a las libertades, el respeto a la dignidad, respeto a la igualdad, a la no discriminación. Hoy para todo, el tema de la discriminación es un factor que pues ya lo vemos hasta en las demandas laborales, ¿no? La realidad es que una autoridad laboral va a determinar si hubo o no un despido, si tiene tiene razón o no un trabajador para dar por terminado y si se le debe de pagar una indemnización o no. Hoy vemos ya elementos que le suman porque me despidieron por algún tema de discriminación. Y hoy nos llegan notificaciones no solo por parte de la Junta de Conciliación o de los tribunales ya hoy laborales, también de repente nos empiezan a llegar notificaciones por parte de otras autoridades, como es el caso, les pongo, de CONAPRED. ¿Quiere para usted o quiere para mí? Autoridades que no van a meterse en el tema del ámbito laboral, si hubo o no un despido, pero sí van a poder valorar si efectivamente existió un tema de discriminación. Y en ese sentido, bueno, hay que tener también mucho cuidado hasta a la forma en la que vas a dirigirte a un trabajador desde el momento que lo estás desvinculando. ¿Por qué? Porque hoy hay situaciones donde, claro está, que si bien es cierto, ustedes tienen toda la razón de querer o no querer continuar con un trabajador, también es cierto que si ponemos sobre la mesa alguna razón en la que ponga el tema de la discriminación o que de alguna manera pues podamos herir pues, susceptibilidades, también nos podemos poner o colocar en una situación o en un problema. Aquí muchos de los colegios son seguramente religiosos y seguramente han tenido alguna situación en ese sentido. Les voy a compartir nada más para que lo tengan y son muy interesantes algunas lecturas. Criterios internacionales. México en ese sentido no está tan avanzado como en otros países. En muchos temas se llegan a una negociación y se cierran. Pero hoy vemos con más frecuencia un tema donde pues, es una escuela religiosa y donde quizá un maestro sea homosexual o sea transgénero o esté justamente en una etapa de convertirse de un hombre a una mujer, que tiene el derecho, claro que lo tiene, que vaya contra la ideología de un colegio, de un patrón, dependiendo de cómo es, pues quizá difiera. Y en ese sentido, bueno, hay criterios internacionales que se han expresado y han tenido ciertos parámetros para poder de alguna manera defender ciertas posturas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, en México no se han dado los casos, vamos en ese camino, lo vemos con más frecuencia. El tema hace algunos años también en el tema de acoso escolar no era tan común y hoy nos cuidamos en un tema de bullying y acoso escolar. Va a pasar lo mismo en el tema laboral, ¿no? Lo que le llamamos moving, ¿no? Un acoso laboral también se va a empezar a ver más presente. Y sí es importante que se tengan las políticas o se tengan ciertos parámetros o protocolos justamente para atender estas situaciones. ¿Por qué? Porque lo mismo va a pasar como lo que pasaba o lo que pasa en el tema de acoso escolar, ¿no? La omisión por parte de una institución, de un colegio, es lo que el día de mañana los va a poder poner en una situación de condena o que tengan que indemnizar, ¿no? Por eso creo que es importante en ese sentido que se tengan los documentos, el marco normativo, aunque sea en una escuela pequeña o chiquita, lo deben de tener, ¿no? Políticas laborales. ¿En dónde están las políticas laborales o cuáles son los puntos donde podemos considerar elaborar este tipo de documentos? Pues en la cuestión de calidad, en la cuestión de seguridad y salud en el trabajo, conductas del personal, en la privacidad y confidencialidad, en el tema de ética. Por ejemplo, el tema de privacidad y confidencialidad, pues es un punto también que hace algunos años, por algunas reformas también y por promulgación de algunas legislaciones, pues también las escuelas han tenido que adaptarse y pues, finalmente hasta el padre de familia les firma un acuerdo de confidencialidad o les autoriza finalmente el tratamiento de datos personales. Esto es lo mismo, lo que está pasando también lo que está pasando ahora con ciertos derechos que se están viendo vulnerables, pues también habrá que empezar a generar
protocolos o documentos para nosotros también garantizar esta seguridad y certeza por parte de, pues finalmente nosotros en nuestra calidad ahorita, pues de patrones, e inclusive en nuestra calidad frente a un padre de familia o frente a un alumnado, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en caso de? Las características de las políticas laborales, bueno, políticas de uso de datos personales y tratamiento de la información, ese es una de las políticas, un ejemplo. Políticas para por ejemplo, ahorita que las clases ya volvieron de forma presencial, pues la verdad es que los parámetros de SEP pues son parámetros pues a veces hasta un poco deficientes, se quedan cortos con las realidades que pasan en un colegio, ¿no? O son muy diferentes las realidades de un colegio privado con las que tienen las escuelas públicas. Y en ese sentido, claro está que todas las escuelas nos ocupamos de alguna manera en crear estas políticas para un regreso a clase seguro. Entonces, por ponerles un ejemplo de tipo de política que hay que implementar, que en este caso fue un tema excepcional por el tema del COVID, pero bueno, hay cuestiones que van a quedar de manera permanente como políticas definitivas en un colegio. El Reglamento Interior de Trabajo, si bien es cierto, no es una política, el Reglamento Interior de Trabajo es un documento que va a establecer ciertas reglas o algunas reglas que la propia Ley Federal del Trabajo no las considera y que van a regular finalmente las relaciones entre el patrón y el trabajador. Y en el Reglamento Interior de Trabajo va a tener esos efectos también vinculantes, es decir, la obligatoriedad de cumplirla tanto por una parte como también por la parte del colaborador, siempre y cuando este reglamento cumpla con una formalidad. Y la formalidad es muy sencilla, la formalidad es tenerlo presentado ante una autoridad. ¿Cómo lo vas a presentar ante la autoridad o qué te va a pedir la autoridad para tenerlo palomeado? Pues justamente que este reglamento se haya firmado o que esté a través de una comisión mixta, que ahorita vamos a entrar a esa parte de representación, pero finalmente que tenga el conocimiento del trabajador. El trabajador debe de saber qué contiene su reglamento interior de trabajo, cuáles son las reglas. No puedes obligar a alguien a cumplir una regla si no la conoce. Y el Reglamento Interior de Trabajo va a ser un documento que va a ayudar mucho para estas cuestiones que la ley a veces no las contempla, porque finalmente, imagínense, estaríamos hablando de tratados, sino ciertas reglas que a partir del tipo o el objeto del patrón o de los movimientos que se tengan dentro de una empresa o dentro de un colegio, pues tú vas a marcar algunas reglas, ¿no? Y en este sentido pueden ser reglas de horas de entradas y de salidas. Muchas veces me preguntan cuánto tiempo de tolerancia tiene que tener el patrón para con el trabajador. Eso no viene en la ley, por ejemplo. Eso más bien es un acuerdo, un pacto que tiene el patrón con el trabajador y donde se establece generalmente en el Reglamento Interior de Trabajo. ¿Qué pasa si un trabajador llega con 3 veces tarde en la semana? Bueno, esas cuestiones también las tendrás que plantear tú en el reglamento, ¿no? En algunas empresas el llegar tarde implica un castigo y el castigo es mañana no vienes, pero no te lo pago. Pero hay otras empresas que pues funcionalmente es inoperante castigar a un trabajador y mandarlo a su casa porque se quedan sin ese puesto, ¿no? Ocupado. Entonces, esas reglas pues van a depender mucho del movimiento o de la forma en la que se trabaja en una institución, ¿no? ¿Qué otro tema, por ejemplo, se toca en el Reglamento Interior de Trabajo? Pues días y horas fijadas para hacer limpieza en los establecimientos. Bueno, en esta no, el tercer punto no les aplicaría a ustedes quizá. Días y lugares de pago. No siempre los días y lugares de pago son los mismos en todos no siempre es en quincena, ¿no? Hay veces que a algunos se les paguen semanalmente o cierto día de la semana, ¿no? Normas de uso de asientos o sillas, estas son las que establece la ley. Normas para prevenir riesgos e instrucciones para prestar primeros auxilios, labores insalubres y peligrosos, tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos previos o periódicos y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. El tema de los exámenes médicos, ya lo habíamos comentado, me parece que también la sesión pasada, que finalmente el hecho de que un trabajador lo sometas a un examen médico es en cumplimiento de normas de seguridad y de salud en el trabajo.
el que tú hagas un examen de antidoping, por ejemplo, a un trabajador y el trabajador se niegue, pues no podría negarse porque finalmente sí hay un fundamento para poder aplicar este tipo de exámenes, ¿no? ¿Qué otro punto, por ejemplo, se considera en el reglamento? Permisos y licencias. Muchas veces, por ejemplo, está el permiso de paternidad. El permiso de paternidad, ok, viene en la Ley Federal del Trabajo, que serán 5 días. Eso no quita que un patrón pueda decir, pues yo le voy a otorgar no 5 días, sino 10 días a un trabajador. ¿Y a partir de cuándo? Bueno, a partir de que quizá me acredite su paternidad, o ustedes van a poner los parámetros para fijar estas reglas, ¿no? Tenemos que las vacaciones, pues cada año tendrá derecho a 6 días, ¿no? En el caso, por ejemplo, de mantenimiento, ¿no? Que sabemos que ahí sí no operan las mismas reglas que con los maestros. Pues también tendrás que pedirlo quizá con días previos, pidiéndole permiso primero al jefe, es decir, cumpliendo una serie de requisitos que lo vas a establecer en el reglamento interior de trabajo. ¿Por qué? Porque la ley pues únicamente te dice cuál es el derecho del trabajador, pero muchas veces no establece el cómo lo vas a otorgar o cómo lo puede solicitar el trabajador. Entonces, este es un documento muy importante que no es obligatorio. No es obligatorio. Si una autoridad llega y le dice al patrón, oye, dame tu reglamento interior de trabajo y no lo tienes, eso no amerita una sanción. Lo que amerita una sanción es que si se tenga un reglamento interior de trabajo depositado ante la autoridad, que se tenga un sello, y llegues y le pregunte un inspector a un trabajador, oye, ¿tú conoces el reglamento? Y el trabajador no lo conozca, porque ahí más bien estamos engañando al trabajador, que se me haría absurdo, ¿no? No estamos hablando de un contrato colectivo, estamos hablando del reglamento donde las reglas las tiene que conocer y desde el día 1 al trabajador le dices, aquí está tu contrato y aquí está el reglamento interior de trabajo. Jurídicamente, el reglamento interior de trabajo se elabora, jurídicamente estoy hablando, ¿no? Según lo que dice la ley, como la leo, el reglamento tendría que elaborarse por medio de una comisión mixta que está representada por trabajadores y por el patrón. Y ellos van a determinar el reglamento y lo van a votar y van a decir que lo aceptan. La realidad es que eso no ocurre. La realidad es que el patrón de alguna manera pues se impone ese reglamento de trabajo. Claro, un reglamento no solamente es obligaciones por parte del trabajador, vemos que también se manejan ciertos derechos o beneficios, ¿no? Les pongo un ejemplo que a veces manejan en reglamentos interiores de trabajo en esta parte de permisos y licencias. A veces manejan días económicos, a veces manejan quizá el día del cumpleaños del colaborador le dan un día o lo pide a cambio de algo. Es decir, también le dan beneficios al trabajador, no solamente son reglas, ¿no? Al momento ya de hacerlo factible o ya en un hecho, pues imagínense que pusiéramos prácticamente democráticamente el reglamento o las reglas que el patrón va a imponer. Eso es un poco, pues la ley en ese sentido, pues sí, es un poco letra muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque no vas a reunir a todos los trabajadores para votar un reglamento interior de trabajo. Más bien lo que vas a hacer es, pues, plantear un reglamento interior de trabajo y darlo a conocer al trabajador, ¿no? Y explicarle cuáles son las reglas del juego y también cuáles son en este caso, sus beneficios. Aquí viene, bueno, le subo un poquito más, algunas otras disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. Este también es una parte bien importante. ¿Por qué? Porque no solamente a veces basta con un acta administrativa, también hay procedimientos para sancionar a un trabajador, y en la sanción, para que sea algo legal una sanción, pues hay que darle el uso o el derecho o la garantía de audiencia a un trabajador. Y en ese sentido, por eso inclusive las actas administrativas también se firman poniendo la descripción o dándole el uso de la voz al trabajador y él manifestando lo que a su derecho convenga o lo que pasó o las acciones que se realizaron o cómo lo vivió el trabajador. ¿Por qué? Porque se tiene que agotar esa garantía. Y eso también se aplica en el reglamento o también se dispone en los reglamentos interiores de trabajo, ¿no? Y bueno, y en general cualquier otra norma
para justamente pues conseguir seguridad y regular el desarrollo laboral. Esa es la importancia del Reglamento Interior de Trabajo. Insisto, el reglamento no es un documento obligatorio, salvo que el patrón decida sin poner un Reglamento Interior de Trabajo, y en ese sentido, bueno, la obligación será darlo a conocer al trabajador y también ponerlo de conocimiento de la autoridad, porque la autoridad al final también te lo va a aprobar, ¿no? No podemos poner tampoco reglas que vayan contra el derecho de los trabajadores ni en contra de las buenas costumbres. Y aquí entro justamente a lo que decíamos, a las comisiones, a las famosas comisiones mixtas. Las comisiones mixtas son comisiones que desde el principio se han considerado, inclusive hasta en la propia Constitución, son órganos representativos donde se representa tanto a los trabajadores como también hay una representación por parte del patrón. Las comisiones mixtas sí son obligatorias, en este sentido, sí o sí se tienen que tener constituidas. ¿Por qué? Porque el no tenerlas, pues, amerita sanciones hacia el patrón, ¿no? ¿Qué comisiones mixtas son las que tenemos que tener constituidas? La primera y una de las más importantes es justamente la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. Y esta comisión mixta, aparte de que está establecida en la Ley Federal del Trabajo, también la regula el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y también las normas oficiales, principalmente dos normas oficiales, la número 030 y la número 019. Normas que de cajón, frente a una inspección, una revisión por parte de la autoridad, son las principales que te van a revisar. Ante una inspección de seguridad e higiene extraordinaria u ordinaria, que es más común las extraordinarias, lo primero o una de las principales cosas que te va a pedir la Secretaría del Trabajo es dónde está tu comisión mixta de seguridad e higiene. Y en ese sentido, bueno, pues también hay parámetros para poder constituir y tener documentada y evidenciar efectivamente que se tiene la comisión mixta. Y ahorita vamos a platicar de ello. Segunda comisión mixta obligatoria, la comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad. También es una comisión que, aparte de que se debe de documentar y constar en un acta la constitución de la comisión, pues igual que la de seguridad e higiene, pues va a tener esta comisión ciertas funciones y donde también el patrón estará obligado a evidenciar estos cumplimientos. ¿Por qué? Porque también frente a una revisión, también te van a pedir esta documentación. Tercera comisión mixta, también obligatoria, en el caso de que exista dentro de sus razones sociales o dependiendo de sus razones sociales, utilidades en la empresa. La comisión mixta de participación de las utilidades de la empresa. Generalmente, seguramente aquí tenemos muchas asociaciones civiles, las cuales, pues, por el tipo de persona moral que es como están constituidos, pues no declaran o no tienen como tales utilidades, son finalmente personas morales sin fines lucrativos, y en ese sentido pues no reportan inclusive en una declaración ante el fisco, pues no hay utilidades, y en ese sentido pues no tendrían o no se colocarían ante una obligación. De ahí en fuera, las sociedades civiles, las sociedades anónimas y otro tipo de sociedades sí tendrían que reportar utilidades, y en este caso también se conforma una comisión mixta que también tendrá ciertas obligaciones. De igual manera, se tendrá que evidenciar y documentar las obligaciones o las prácticas, las acciones que se realicen. Cuarta comisión mixta, la comisión para formular el cuadro de antigüedades. Esta comisión también es obligatoria. Esta comisión también se constituye de manera anual. Esta comisión es más sencilla, ¿por qué? Porque la comisión mixta solamente tiene que estar evidenciada con un acta que la conforma. ¿Y qué tiene que hacer esta comisión mixta? Únicamente cada año, dependiendo del mes que se determine, tendrá que hacer pública la información en cuanto al trabajador y la antigüedad que tiene, ¿no? Y asentarlo en un documento y hacerlo del conocimiento de los colaboradores, ¿no? Andrea Taboada, en Colegio Excela, tiene 10 años de antigüedad. Eso es lo único
que se tendría que hacer o es una obligación o requisito que se tenga que tener esta comisión mixta de cuadros de antigüedades. En algunos colegios que han hecho un poquito para hacerlo hasta a veces pues, más atractivo y emotivo, pues celebrar algunas ceremonias en las que, aparte de reconocer la antigüedad, en algunos casos, no sé, los 5 años, los 10 años de un colaborador, los 15, los 20 años, ¿no? Un poquito para darles algún reconocimiento, hacen alguna misa, y creo que podría ser, aparte de darle esta formalidad de lo que me establece la ley, pues creo que es una buena política de buenas prácticas y que el trabajador pues se queda contento, no necesariamente se le tiene que dar un reconocimiento económico, ¿no? Basta quizá con un diploma y les digo, una ceremonia, ¿no? Para reconocer las antigüedades de los trabajadores. Y ahí ya vas cumpliendo 2, ¿no? Y la última comisión, la que les estaba platicando, la del Reglamento Interior de Trabajo. Esta comisión es obligatoria solo si se tiene un reglamento interior de trabajo. ¿Cómo se constituyen las comisiones mixtas? Al menos, ¿cómo se va a constituir la comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo? Aquí, cada comisión debe estar integrada por un trabajador y el patrón o su representante, cuando el centro de trabajo cuente con menos de 15 trabajadores. Aquí no hay límite, o sea, si eres una empresa y tienes trabajadores, no importa que sean 3 trabajadores, debes de tener constituida la comisión mixta. Ahora bien, si eres una empresa que tiene más de 15 trabajadores, pues esta comisión deberá estar representada por un coordinador, un secretario y los vocales que acuerde el patrón o sus representantes. En este caso, el sindicato o bien los representantes de los trabajadores. Estos requisitos que establezco o que estoy enumerando en esta lámina se encuentran en la norma 019. Que es justamente la norma oficial para la constitución de la Comisión Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahí les van a establecer los parámetros y qué se tiene que realizar, ¿no? Para que les quede más claro. Y bueno, no me quiero meter mucho a detalle, porque al final son temas que pues abundaríamos y nunca terminaríamos el taller, ¿no? La realidad es que hay mucha información, al menos en la parte laboral, y sobre todo en la parte de las comisiones mixtas. Pero bueno, solo como referencia y para que lo consideren, y donde está más a detalle el tema justamente de la comisión mixta de seguridad y salud en el trabajo. El acta de constitución de la comisión, y ahorita justamente en esta presentación, un poco les ayudo, oriento a cómo se levanta un acta de constitución. Debe de contener ciertos datos, ¿no? Como es qué centro de trabajo es, el nombre, denominación o razón social, el domicilio, el RFC, el registro patronal, la actividad económica a la que se dedican, la fecha de inicio de actividades, número de trabajadores. En el caso de que existan diferentes turnos, pues especificar los turnos, datos de la comisión, quién las integró, cómo se integró esa comisión, nombre y firma de los representantes y bueno, finalmente los representantes de la comisión mixta, ¿no? Debe de ir firmada esa acta. Tipos de actas. Se encuentra el acta de constitución de la comisión mixta en las carpetas que les decía justamente también la sesión pasada, donde nosotros en esta parte medio administrativa y legal, ya sea que existe una persona encargada para ello dentro de un colegio, o bien lo haga el administrador, o bien pues prácticamente a veces lo tengan que llevar o la secretaria del director o el mismo director, es importante tener estas carpetas ordenadas. Y las carpetas justamente en tema de las comisiones, pues así van a ir inclusive denominadas, ¿no? La comisión, la carpeta de seguridad de higiene. ¿Por qué? Porque eso le va a facilitar finalmente frente a una inspección a la autoridad muchísimo. ¿Qué debe de contener? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué documentos necesito tener? Que sí o sí los necesito tener porque si no me van a sancionar o me van a multar, ¿no? Y en este caso, en el tema de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, en esa carpeta, lo primero que va a constar, así abriendo esa carpeta, es el acta de constitución. Que también va a tener esa carpeta actas de comunicación del diagnóstico integral o por áreas de trabajo de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Nosotros como empresa o como institución debemos de tener justamente detectadas qué condiciones de seguridad y salud se encuentran dentro de nuestra empresa o de nuestro centro de trabajo, ¿no? Y en caso de que existan algunas pues condiciones que no estén de acuerdo a lo que estipula la norma oficial o de acuerdo a lo que estipula el reglamento de seguridad de salud en el trabajo, pues tendrán que adecuarse o aplicarse acciones preventivas para poder regularizar estos temas. Hay cuestiones de seguridad efectivamente, que bueno, ni siquiera, o no solamente nos las pide Secretaría del Trabajo, también nos las pide la misma SEP, también nos las pide Protección Civil, ¿no? Ejemplo, los extintores, ¿no? Ese es un punto donde finalmente en condiciones de seguridad y salud se van a determinar o se van a evaluar, ¿no? ¿Qué otro tipo de acta va a contener nuestra carpeta? Acta de designación, a quien vamos a designar como nuestros representantes, también debe de constar en estas comisiones. Otra acta de designación que hoy frente al tema del COVID también lo vimos esa letra muerta a veces de la ley que decimos esto nunca va a pasar y pues finalmente si llega a ocurrir, justamente la norma contempla una situación de causa de fuerza mayor o un tema de contingencia sanitaria, sí lo contempla la norma. Y les hablo que esta norma es del 2011 y 2009 la otra norma, ¿no? Entonces, sí consideran el tema de contingencias y qué se tiene que hacer en esta acta de designación. Se lo hizo, por ejemplo, se lo solicitó, es designar a una persona encargada para poder emitir los informes o dar los protocolos de seguridad y salud en el tema del COVID o mantener informado a la comunidad. Es lo mismo que pasa en materia laboral, ¿no? Tú también debes de designar a una persona encargada para el tema de seguridad y salud, en el caso concreto del tema de la contingencia sanitaria del COVID, que va a ser la persona que va a hacer la comunicación frente a los demás colaboradores. Ese es un acta de designación. Actas de recorrido. Las actas de recorrido, ¿en qué consisten? Las actas de recorrido se dan en dos supuestos. La ley te los pide de manera bimestral, o se sugiere que se haga de manera bimestral, ¿no? Actas de recorrido para verificar que las condiciones del centro de trabajo estén reuniendo los requisitos que se deban de cumplir, o bien frente a algún acontecimiento. Por ejemplo, tiembla. Ante un temblor, pues se debe de levantar un acta de recorrido donde va a ir tu comisión mixta a verificar que efectivamente todo se encuentre en orden. Muchas veces la comisión mixta está apoyada o ayudada o conformada por un tema de protección civil. A veces quien nos ayuda en esta parte de protección civil, que pues, es un requisito sine qua non en la parte de educación, en la parte CEP, pues justamente son los que apoyan en esta parte de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Entonces, a veces ya tenemos la formalidad o ya lo tenemos en esa carpeta de protección civil, solamente hay que darle esa forma para que en caso de que la Secretaría del Trabajo llegue y te la solicite, bueno, pues esas formas nada más las tengamos en una carpeta justamente para la autoridad laboral. La autoridad laboral a veces es muy cerrada, de verdad se los digo, muy quisquillosa y de verdad, si en la hoja no dice acta de constitución de la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, nosotros le pusimos otro nombre muy bonito, pero no dice como tal Comisión Mixta de Seguridad y Higiene, te dice la autoridad, estás incumpliendo. Le explicas y le dices, pero bueno, lee el contenido, aquí viene, así se designaron a los representantes, no, porque no viene el título, ¿no? Entonces, ¿para qué nos metemos en controversias con la autoridad? Mejor tengámoslo como la autoridad nos los pide que lo tengamos, con los títulos prácticamente que nos pide que lo tengamos, ¿no? Aquí les pongo un ejemplo justamente de cómo se conformaría un acta constitutiva, ¿no? El lugar, la fecha, la hora, justamente lo que en la parte de arriba refería, un tema de RFC, de registro patronal, los fundamentos, en este caso para la Constitución, el coordinador, el secretario y los vocales, ¿no? Este es el acta que les comento debe de ir firmada y como primera página de su carpeta, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo. Y aquí la tienen. Aquí también les pongo otro ejemplo de las actas de recorrido,
que también pues de alguna manera les van a pedir, ¿no? Aquí justamente pongo un acta de recorrido del COVID, ¿no? Que estas actas de recorrido ahorita han sido también más frecuentes, ¿no? ¿Por qué? Porque te piden ciertos protocolos cumplir, ¿no? Ciertas medidas que aunque ya estemos en semáforos verdes, pues los protocolos continúan. Y justamente estas actas, pues es solamente ponerlas o plasmarlas en las actas de recorrido. Cuestión que seguramente muchos de ustedes lo han de tener. Acta constitutiva de la Comisión de Representantes de los Trabajadores y del Patrón para la formación del reglamento interior. Aquí les pongo el formato para constituir la comisión para la conformación del reglamento interior de trabajo, ¿no? Si necesitaran alguna otra acta en particular, como la del cuadro de antigüedades o la de capacitación, adiestramiento y productividad, bueno, también igual, si quieren, avísenme, mándenme un mensajito y les envío un formato para que también en la misma acta se tenga el fundamento de cómo se constituye. En el tema del reglamento, perdón, en el tema de la capacitación, adiestramiento y productividad, además del acta de constitución de esa comisión, es muy importante que se tenga el programa de capacitaciones anual. La norma te lo pide inclusive que hasta lo registres ante la propia Secretaría del Trabajo. Entonces, es muy importante que, y ustedes en esta parte que son más académicos, más pedagógicos, sí se establezcan desde el día 1, que en este caso ustedes van quizá por ciclo escolar, pues los cursos que se van a brindar, ¿no? Y no solamente se debe o tiene la obligación de darles cursos a la parte académica, sino también, acuérdense que tenemos que considerar al área administrativa, al área de mantenimiento, y hay que considerarlo dentro de nuestro programa de capacitación y adiestramiento. Muchas de las capacitaciones a veces vienen por parte de la Secretaría del Trabajo de manera gratuita, es decir, también hay una lista de capacitadores que no implica una erogación por parte del colegio y que se les puede brindar y así también cumplen con la normatividad. Y bueno, existen otras capacitaciones que van a sumar o le van a aportar al colaborador hasta valor curricular y que también vuelva a lo mismo. Como patrón, ustedes de alguna manera más bien el trabajador se siente a gusto con este tipo de empresas que constantemente están capacitando a su gente, ¿no? Con independencia que sea una obligación por parte de ustedes, ¿no? Pero bueno, hay de cursos a cursos. Y claro, también va a depender el tipo de puesto que desempeñan y el curso que le vas a brindar. No le vas a dar corte y confección a tu área de administrativa, ¿no? No se trata de nada más rellenarlos y llenarlos de cursos, sino son cursos que vayan tendientes a su desarrollo y a su puesto, ¿no? Y bueno, aquí concluye esta parte de las comisiones mixtas. Bueno, lo mismo, a veces es mucha información, quizá aquí ya los saturé un poquito, pero sí es importante que esta parte sí la tengan muy en cuenta porque las comisiones mixtas, las actas, pues sí, son documentos que te solicita voy a parar aquí tantito para verlo. Sí son documentos que te solicita la autoridad y que al final se tienen que, pues, tener, ¿no? ¿Qué pasa en la realidad con este tipo de documentos? Pues muchas veces los tenemos de papel, ¿no? Y creo que esta parte donde no hay una representatividad real, sino más bien nosotros decimos, pues voy a elegir al maestro Jesús y voy a poner y yo me pongo como directora de representante del patrón y al maestro Jesús como representante de los trabajadores y ya cumplí con mi documento. Quizás sí, ya cumplieron, ya lo palomearon, quizá ante una revisión, pues ya lo palomearon, pero hoy las revisiones, hoy las inspecciones ya no se quedan con el documento, ya no se quedan con la evidencia que les estamos exhibiendo. La realidad es que hoy el inspector tiene facultades para ir con la gente a entrevistarlas y verificar que efectivamente se hizo la comisión, se integró conforme a la norma, ¿no? Si hubo realmente una elección, si conocen a sus representantes que forman parte de las comisiones, ¿no? Y en ese punto creo que vamos a llegar y que voy a profundizar justamente en la próxima sesión
para el tema colectivo, ahí es donde creo que es importante que se empiece a trabajar con la gente, con estas comisiones, que exista más participación por parte del trabajador. Esta parte que hoy hacemos de papel y que no, que pues nada más hacemos por cumplir ante una revisión, pues sí cobre vida en el sentido de poder hacerlos más partícipes al trabajador, ¿no? Y poder convocar a quien sí quiera ser parte de una comisión del cuadro de antigüedades, ¿no? E integrarlo. ¿Por qué? Porque esto te va a dar la pauta de que tus relaciones laborales también están siendo sanas y están siendo democráticas, y que el día de mañana, si viene una revisión y un inspector le pregunta al trabajador, el trabajador no tenga ningún inconveniente de decir, sí, efectivamente, nos convocaron tal día y sí elegimos nosotros a nuestros representantes de comisiones, ¿no? Porque esto va a empezar a darse con más frecuencia y sobre todo este tipo de revisiones. Y voy a entrar al tema, ahora sí, de seguridad y salud en el trabajo, que ya vemos, y seguramente ustedes, pues es un tema que, si bien es cierto, les digo, protección civil, pues ayuda mucho en esta parte, ustedes como escuelas educativas, donde tienen que cumplir muchos requisitos por parte de SEP, pues de alguna manera ya la tienen cubierta, ¿no? Pero esto va más enfocado a los trabajadores y a qué reglas o qué normas vamos a tener que cumplir. Y dentro de estas normas, ahorita vamos a tocar una que es muy, muy, muy famosa y que ha estado muy sobre la mesa, porque es la norma 035. Pero la norma 035 es solo una partecita de muchas normas o de un ámbito más extenso que debemos de cubrir o tener al menos mucho cuidado sobre seguridad y salud en el trabajo, y vamos a tocar algunos aspectos de seguridad social. Les voy a volver a compartir pantalla y ahora sí vamos a la presentación que se quedó hace un ratito. Aquí está. Listo. Seguridad y salud en el trabajo. Nada más confírmenme que sí estemos en la presentación. ¿Alguien? Sí se ve. Perfecto, gracias. Sí. Pongo 3 puntos, ¿no? Sí, Cultura se de ve. prevención, medidas de seguridad y salud en el trabajo y factores de riesgo psicosocial en el trabajo y su identificación. Cultura de prevención. Híjole, en México somos cero cultura de prevención, inclusive hasta con nosotros mismos, ¿no? Nosotros no somos, o muy pocas personas, creo yo, que somos de hacernos quizá un chequeo, ¿no? Un chequeo general médico. Somos más bien de vamos al médico cuando ya tenemos el padecimiento, cuando ya nos sentimos mal, cuando ya tenemos el problema encima. Pasa lo mismo en el tema laboral, en el tema de prevención, ¿no? La realidad es que los costos de prevención frente a los costos derivados de accidentes, pues, si los ponemos en una balanza, es mejor la prevención, ¿no? Son seguros que dices, híjole, me va a salir caro, pero a la larga va a ser un ahorro a la empresa, a mi negocio. También entiendo la parte del patrón, la parte económica, donde, híjole, pues tengo que invertir en muchos aspectos, en muchos ámbitos, pues el cumplir o el de prevenir el tema de seguridad, pues me suena muy oneroso y no podría asumirlo. Pero la realidad es que frente a un tema de accidentes, frente a un tema de sanciones, a la ley, donde la realidad es que las sanciones cada vez son pues más elevadas. ¿Por qué? Porque pues, es un tema de recaudar, y la manera de recaudar a veces es justamente a través de las sanciones, de las multas que se le impongan a los patrones. Pues sí es de considerarse, o de al menos ponerlo a ponernos a reflexionar, ¿no? La salud de los trabajadores como un activo empresarial es importante para una empresa. Muchos, a la hora de hacer exámenes médicos al momento de ingresar, dicen, híjole, ¿por qué me mandan a hacer exámenes médicos? No necesariamente es porque quiero saber si estás embarazado o no. Yo les comentaba, claro que a mí me ayuda un tema económicamente el hecho de saber que una maestra está embarazada o no, porque sé que a los 2 meses se va a incapacitar
y yo tengo ya en nómina a alguien incapacitado donde le estoy pagando, y 2, tengo que contratar a la sustitución de esa maestra, y claro está que a mí me va a salir más costoso. Sí es un elemento importante el saber si una persona está o no embarazada, pero más allá de también de una prueba de embarazo que se le pueda practicar al trabajador en un examen médico donde desde el día 1 o en el proceso de selección te mandan a veces a laboratorios, claro, pagados y asumidos por el patrón, pues no solamente ves eso, no solamente ves embarazo o no embarazo, también vas a valorar y determinar ciertas enfermedades que pueda tener ya el trabajador. ¿Por qué? Porque el día de mañana a ti te pueden demandar una enfermedad por riesgo de trabajo, una enfermedad derivada de que hay enfermedades muy, como muy identificadas para el sector o el servicio educativo, ¿no? Ya está como muy, por ejemplo, un tema de columna por parte de los maestros, ¿no? El maestro pues, está 8 horas parado, es decir, hay enfermedades que efectivamente sí se desarrollan por el servicio que brindan. Y no es lo mismo nosotros tener algún documento donde la persona ya venía de otro empleo, donde ya tenía un padecimiento, para que el día de mañana pues yo no sea el responsable de esa enfermedad. No fue por mi culpa, sino el trabajador ya tenía este padecimiento. Esa es otra de las razones por las cuales es importante el tema de los exámenes médicos al ingreso. Otra de las razones, también la comentábamos, recuerdo yo la sesión pasada, es el tema de una nómina sana, un personal sano. Volvemos, el tema del COVID creo que despertó muchos puntos o nos dimos cuenta de muchos puntos que no habíamos considerado. Al momento de decir, oigan, en empresas, digo, no fue el caso de las escuelas, porque finalmente las escuelas se fueron a sus casas todo el tiempo, pero en empresas les pongo el ejemplo, o sea, hubo empresas esenciales que tenían que volver o que no podían parar la producción, producción de alimentos, por ejemplo, y sus empresas, la mitad, no podían ir a trabajar. ¿Por qué? Porque tenían algún padecimiento, una vulnerabilidad, porque estaban hipertensos, obesos, diabéticos, con algún tema de tratamiento de cáncer. Es decir, tenían una nómina y claro que lo vimos, empresas que más del 50% pues no podían ir a asistir. ¿Por qué? Porque tenían algún padecimiento. Entonces, pues ahí te das cuenta de la gravedad que va a tener esa empresa el día de mañana. Ahí se dieron cuenta de la necesidad y justamente esta parte de prevención, ¿no? El día de mañana vas a tener a gente, pues, que va a faltarte mucho, porque tiene que ir a sus tratamientos, o pues no quito que alguna persona tenga algún accidente, inclusive en el trabajo, derivado de otro padecimiento, ¿no? Entonces, son ciertos puntos que, bueno, como patrones sí vale la pena, les digo, considerarlo, ¿no? ¿Qué medidas se pueden adoptar con relación a este tema de prevención? Bueno, en la cuestión del diseño del lugar de trabajo para mejorar las posturas, es una de las medidas que inclusive a la hora de realizar estos estudios o diagnósticos de seguridad, pues te van a determinar inclusive si tu silla, la silla también es apta para trabajar, ¿no? También nos dimos cuenta de eso cuando estuvimos en nuestras casas. Trabajábamos en la sala, en el comedor, donde pudiéramos, 8 horas o más, sentados en una silla, y te das cuenta del valor que tiene tu silla del trabajo, ¿no? Que tiene, pues, alguna forma ergonómica que claro que no te cansa. La silla del comedor y decías, bueno, ya no sabías ni cómo hacerle porque te cansaba. ¿Por qué? Porque claro que todo tiene su porqué, ¿no? El equipo de trabajo con diseño ergonómico. La silla tiene su diseño justamente para evitar la postura, ¿no? O para evitar que te lastimes. Otra medida que es importante invertir o que se considere, pues, formación, capacitación, información sobre buenos métodos de trabajo y riesgos laborales. Esto también se les da en la capacitación, médicos expertos en temas de salud en el trabajo también te lo enseñan, te dicen qué hacer. Planificar el trabajo, desarrollar políticas en materia de prevención y atención de los trastornos musculoesqueléticos, que es parte también del sector educativo. Esa es de las enfermedades más comunes
en el sector, vigilancia y promoción de la salud, rehabilitación, reintegración, control, factores medioambientales en los centros de trabajo, nivel de ruido, adecuada iluminación, temperatura, que también van muy de la mano con los diagnósticos de seguridad y salud en el trabajo que se tienen. Les pongo un ejemplo de alguna medida de prevención que pueden adoptar y que no les va a salir o no implica un costo, ¿no? Por ejemplo, ahorita está el tema, pues es muy común obviamente el estrés laboral, ¿no? Que hacen ciertas instituciones o algunas empresas, ¿no? Como política o medida, la activación, ¿no? Le podemos poner así, la activación, por darles o ponerle un nombre a mi política, ¿no? ¿Y en qué consiste? En que cada 2 horas tiene que pararse no sé, el profesor y quizás hasta sus mismos alumnos y 5 minutitos de hacer alguna actividad física, ¿no? Ahí quizá mover el cuello, los brazos, las piernas, es decir, algún tipo de actividad, ¿no? Pero que como ya te dice el reloj de ahorita es momento para pararte, bueno, algo así, ¿no? Y establecerlo como una política. Otro ejemplo, el tema de alimentos, ¿no? Pues no sé, llevar quizá una dieta a algún nutriólogo, alguien que te asesore. Es más, tu mismo médico del colegio, tu enfermera, ¿no? Puede realizar un plan con todos los colaboradores y que les den un seguimiento para el tema del peso, ¿no? Aquellos que estén en sobrepeso y lleguen a un peso, pues quizás se les da un incentivo. ¿Qué incentivo? Pues no económico, quizá le damos de incentivo de faltar un día, no sé, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones que impulsan al trabajador de, oye, pues si bajas de peso, ¿por qué? Porque ahorita estás en sobrepeso, ya lo determinó la enfermera, vamos a poner este programa con objetivos, ¿no? Que van, pues finalmente no te implican un costo y sí va a ser un tema que va a modificar hábitos inclusive de tus propios trabajadores. El tema de exámenes médicos, el de practicarles cada cierto tiempo, ¿no? El que pueda revisar a la persona, que le hagan un chequeo general. Oye, pues tú como trabajador, créanme que lo van a agradecer el día de mañana. ¿Por qué? Porque muchos de estos chequeos preventivos, pues resulta que estás a 2 de ser diabético, ¿no? Y ya te lo identificaron y fue a costo quizá del propio patrón. Ustedes créanme que ese trabajador pues va a estar agradecido y se va a poner más la camiseta, ¿no? Quizá aquí sí les tenga un costo, implique para ustedes, pues, no sé, considerarlo en su presupuesto. Pero les repito, hay muchas medidas que pueden considerarse sin necesidad de estar invirtiendo recursos, ¿no? Las medidas finalmente van a estar establecidas, o bueno, van a ser el parteaguas, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que les digo, la norma 030, Servicios Preventivos de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma 019, Constitución, Integración, Organización, Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene, la norma 035, que es la más nueva, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Esta parte de la norma 035, pues la verdad es que ha sido ha generado mucha incertidumbre por parte del patrón, ¿no? A veces confundimos esta norma y creemos que vamos a asumir algunas responsabilidades o el cumplimiento de la norma, pues también nos va a poner un poquito en la mira del trabajador. ¿Por qué? Porque la realidad es que va a detectar que en muchos colegios pues se está viendo sobrecargas laborales, porque vamos a detectar, aunque no nos guste, nosotros como directores pues no estamos, o está faltando quizá la comunicación con el trabajador, no estamos siendo quizá buenos líderes. Y esto no significa cambiemos al director de sección o cambiemos al coordinador. Quizá nosotros como directores generales, como dueños, pues debamos de implementar pues capacitaciones o algún otro mecanismo para redireccionar esta parte que para hoy el trabajador es
pues el director es pésimo director o pésimo, o quizás era muy bueno con los padres de familia y con los alumnos, pero el diálogo con el maestro es nulo, ¿no? La forma en la que se dirige el director hacia con los maestros es la peor del mundo. Entonces, aquí por eso hay que justamente considerar que esta norma y el aplicar estos cuestionarios que la misma norma nos está estableciendo, pues lejos de que nos dé miedo, creo que es un buen termómetro para saber en qué condiciones, cuál es nuestro clima laboral, en dónde nos situamos y dónde hay que ocuparnos, porque pues eso el día de mañana, o al menos en algunos, pues ya lo tenemos casi a la puerta, el tema colectivo, pues va a ser un factor muy importante. ¿Por qué? Porque hoy la parte colectiva, el aperturar el tema de un sindicato, el que la gente pueda organizarse, el pueda elegir quién va a ser su representante o no, pues el que la ley haya aperturado esto, pues va a implicar mucho si no tenemos un buen clima laboral y no tenemos relaciones sanas, ¿no? Entonces, no le tengamos miedo justamente a la norma 035. Obligaciones que tenemos: realizar servicios preventivos de seguridad y salud, el diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Este diagnóstico, pues, lo hacen especialistas, lo hacen gente que se dedica a hacer estos diagnósticos, no lo hace el abogado, no lo va a hacer el administrador, ni el contador, ni el director, ¿no? El diagnóstico de seguridad y salud, pues sí, amerita que pues vayan a revisar tanto de manera, no solamente la parte de ventilador, de ventilación, de iluminación, de extintores, sino también el tema ergonómico, y te van a determinar el ruido, por ejemplo, pues son diagnósticos realizados por especialistas, ¿no? Programas, procedimientos, medidas y acciones de reconocimiento es una obligación que la vamos a tener, la capacitación, que ya les he comentado, el seguimiento a la salud, la vigilancia al medio ambiente. Y en esta parte hay una guía de referencia que se las comparto, está dentro de la misma norma, pero vaya, que les puede orientar finalmente en este sentido para poder implementar estos programas o estos procedimientos. Pero pues más adelante a lo mejor pues este semestre, ¿no? El diagnóstico situacional es la identificación, lo que les digo, las condiciones inseguras o peligrosas. Te van a identificar dónde están agentes físicos, químicos o biológicos o factores tiene tu centro de trabajo que necesitas modificar. ¿Por qué? Porque si no vas a colocar en una situación de riesgo, peligro a tus trabajadores. En el caso de un colegio, bueno, no solo al trabajador, sino a los mismos estudiantes o a un padre de familia, ¿no? Hay un programa de autogestión y lo marco en amarillo porque no sé si seguramente el día de ayer algunos leyeron en el periódico por ahí un tema en el Financiero, en varios periódicos sacaron la nota por parte de la Secretaría del Trabajo de alguna manera autorrevisarte, ¿no? Colocarte ante la Secretaría del Trabajo, decir, oye, pues yo estoy cumpliendo. ¿Para qué? Efecto, para que no me practiques visitas o no me hagas inspecciones ordinarias, ¿no? Y tú de buena fe te acercas a la autoridad y pues vas dando cumplimiento con todas estas normas oficiales que te correspondan. Y en este caso, el programa de autogestión es uno de ellos, que ya estaba considerado. Vamos para allá. O no sé. Están abiertos micrófonos. Margarita. Igual le pueden cerrar el micrófono, ¿no? Vamos a ver. Y en este sentido, Rosa María Ponce, ¿quieres apagar tu micrófono, por favor? Rosa María Ponce, ¿quieres apagar tu micrófono, por favor? Es Milagros Marroquín, hermana. No. Milagros Marroquín, ¿quieres apagar tu micrófono, por favor? Milagro Marroquín, tu micrófono, por favor. Creo que Milagros Marroquín se nota.
No escucha. El administrador debe apagarle el micrófono. Pero es que no me contesta. Sí, creo que hay manera, ¿no? De que lo silencien desde... Creo que ya. Creo que ya. Okay. Este programa de autogestión ya está contemplado por parte de la Secretaría del Trabajo. Ahorita vuelven a, pues de alguna manera, hacer la invitación a todos los centros de trabajo para aquellos que pues estén al 100% en cumplimiento, pues se sometan a la autoridad y la autoridad pues no les practique visitas ordinarias, ¿no? Esto no quita que puedan practicarles visitas extraordinarias. Las visitas extraordinarias, pues, no tienen la obligación la autoridad de avisarte, voy a ir a revisarte. ¿Y por qué están las visitas extraordinarias? Principalmente por un tema de una denuncia, una queja por parte del trabajador. Puede ser esta anónima o no, pero generalmente o detonan las visitas extraordinarias porque hay un tema de denuncia de los colaboradores. Creemos que no pasa nada, no es cierto. Si un trabajador sabe, conoce, habla al buzón de la Secretaría del Trabajo, la Secretaría del Trabajo le da seguimiento a las llamadas y esos buzones de queja. Y cuando detectan que hay un centro de trabajo donde constantemente está habiendo este tipo de denuncias, ya sea por un tema de condiciones generales de trabajo, un temas salariales, temas de prestaciones, porque no les están pagando utilidades, o porque no les están pagando, en el caso de que existan utilidades, claro, o no les están pagando sus aguinaldos, no hay contratos de trabajo, por ejemplo, firmados, es decir, el trabajador se queja, van. Un tema de seguridad, oye, pasó mucho ahorita en COVID, me están haciendo ir a trabajar y no soy una empresa esencial, mandaban visitas, ¿no? Entonces, esto que creemos que no es cierto, que si un trabajador lo denuncia o se queja, sí es cierto. La Secretaría del Trabajo sí toma en cuenta este tipo de quejas y sí te detona visitas. Y el hecho de estos programas o estas invitaciones que está haciendo el gobierno, pues sí te quitarán el tema de visitas aleatorias ordinarias. Pero si hay una queja o una denuncia, así me estés diciendo que estás en cumplimiento, van a iniciarte una visita extraordinaria. Ay. En esta parte de los factores, no solamente físicos, ¿no? Sino ya nos vamos a los factores en el ámbito de los trabajadores, que es la norma 035, en estos factores psicosociales y los factores psicosociales de riesgo, ¿no? Son, para entenderlos, los factores son características percibidas del ambiente laboral que tienen una connotación emocional para sus miembros. Puede ser negativo o positivo. Este factor es de riesgo cuando esa manera en la que percibe el trabajador o percibe esta connotación emocional constituye una probabilidad de repercutirle de manera negativa en la salud y bienestar del trabajador. Y ya cuando existe ya como tal el riesgo psicosocial, es cuando efectivamente esta probabilidad se vuelve una realidad, ¿no? Y repercute ya de forma negativa y relevante en la salud del trabajador y con ello en el funcionamiento de la organización a medio y largo plazo. Les pongo un ejemplo para entender estas tres partes, ¿no? Bueno, me voy al ejemplo, aquí está. Factor psicosocial. El factor es el tiempo, las horas de trabajo, la jornada de trabajo. El factor de riesgo psicosocial podría ser esta parte de trabajar, del trabajo en turnos, ¿no? Quizás estar mixto en la noche. ¿Cómo tú vas a percibir la jornada laboral o el tiempo de trabajo? ¿Cuál va a ser el riesgo psicosocial que le puede generar al trabajador? Pues quizá un estrés laboral o un desgaste, ¿no? Que es el llamado síndrome burnout, ¿no? Que te sientes cansado constantemente. ¿Qué enfermedad ya va a ser el riesgo psicosocial? Pues la enfermedad física, ya sea el tema del estrés te va a repercutir en un tema de un trastorno psicológico, un tema a veces es digestivo, a veces cardiovascular, respiratorio, pero todo comenzó con un factor y el factor fue el tiempo. No para todos los trabajadores lo perciben igual, no para todos la jornada de trabajo es excesiva, para algunos podría ser excesiva
Y eso excesivo, al final ese trabajador lo puede poner en un punto donde existe un riesgo. También no todo mundo ante el riesgo va a desarrollar una enfermedad. Esa es la realidad, ¿no? Pero justamente para evitar que se llegue ya a un riesgo, que se esté en riesgo y que pueda producir el día de mañana una enfermedad a un trabajador, pues hay que prevenir o hay que identificar dónde estamos pues de alguna manera nosotros como patrones pecando, ¿no? Por entrecomillarlo, ¿no? En dónde estamos teniendo pues ciertas pues desventajas o debilidades. ¿Por qué? Porque quizá estamos poniendo al trabajador a contestarnos correos y se lo estamos mandando a las 12 de la noche y queremos que nos los conteste en el mismo momento, o le estamos mandando WhatsApps a las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, en ese sentido, justamente esta parte de la norma 035, con la aplicación de estos cuestionarios que van a determinarse en diferentes áreas, que son estos diferentes factores, pues va a ser desde el desempeño laboral, la pertenencia, estrés, formación, liderazgo, salud físicas, se repitió, el trabajo, el tema de violencia laboral, el balance de vida, esta parte de familia y trabajo, o cuestión personal, cómo la están combinando. Entonces, estos factores que te van a identificar a través de la aplicación de estos cuestionarios, pues nos van a colocar a nosotros, nos van a dar mucha luz de en dónde estamos, porque finalmente nos van a identificar pues en niveles donde hay un riesgo o donde pues la verdad es que no tenemos ningún problema. Al contrario, está muy bien el tema, por ejemplo, no sé, de pertenencia, ¿no? El sentido de pertenencia. En algunos colegios, pues no cabe duda que se ponen la camiseta y se sienten muy identificados con pues el patrón. Pero en la parte quizá de balance de vida, pues está siendo deficiente. Y aquí, y seguramente han entrado a muchos también webinars y muchas pláticas respecto de cómo se aplica la norma 035 y cuáles son los riesgos de la aplicación de la norma 035. El análisis inclusive de los resultados, pues es toda pues también es toda una complejidad que también la norma no es a veces muy práctica, que digamos. Yo no me voy a meter en ese punto, porque finalmente, y entendería que todos aquí ya están implementada la norma 035. ¿Por qué? Porque al final es una norma del 2018, donde pues todos los plazos pues también ya se cumplieron, ya llegaron a su término para poderla implementar al 100%, y que en su caso pues ya deben de estar inclusive ya aplicando hasta un segundo cuestionario por la vigencia de los cuestionarios, ¿no? Que con independencia de que la norma te ponga o te limite a cada 2 años, pues yo les sugiero que esta sea una práctica pues habitual, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo importante, acuérdense, es la parte humana, y no porque yo esté en la parte laboral, pero la realidad es que pues la parte laboral es más un tema a veces humano que hasta legal, ¿no? El hecho de que pues sí tenemos cumplida la norma, ok, sí me van a revisar la Secretaría del Trabajo, pero vamos igual un paso más. No es que tenga cumplida mi carpeta, no es que ya cumplí, ya apliqué los cuestionarios y ya llené formatos y ya lo tengo todo en un librero o en un cajón por si llega la autoridad y aquí está la carpeta. Hay que darle sentido, hay que darle a esos resultados, hay que darle, pues hay que ocuparnos, vaya, si estamos en riesgos altos, en un tema de liderazgo, porque nuestros directivos no están haciendo su trabajo en el sentido con la gente, no en el tema académico, no en el tema del desempeño laboral, sino en la relación con tus trabajadores o con tus colaboradores, pues sí es importante darle un acompañamiento diferente o sí considerar hasta un cambio. ¿Por qué? Porque el día de mañana eso te va a repercutir para un tema, vuelvo a lo mismo, un tema colectivo, que para nosotros nos angustia, nos preocupa. ¿Por qué? Porque a partir de 2023 y después de la reforma laboral, el tema de los contratos colectivos de protección y esta parte
colectiva que antes era como escondida, donde no queremos que el trabajador sepa mucho y lo tenemos en oculta la información y pareciera que estuviéramos haciendo algo malo y no le damos contrato y todas estas cuestiones que han pasado, que estamos acostumbrados desde hace muchos años a llevar a la práctica, pues van a terminar. Y no solamente porque el trabajador lo va a conocer a través de la televisión o del radio o de redes sociales, lo van a difundir en el sentido de, pues tú tendrás derecho a que siempre lo han tenido de formar parte o no de alguna asociación colectiva y bien de hacer valer derechos en el sentido de que si está viendo algún tema justamente de estos factores que puedan poner en riesgo la salud del trabajador o de varios trabajadores, pues les repito, pueden levantar el teléfono y denunciarlo ante la Secretaría del Trabajo. Y la Secretaría del Trabajo, la realidad es que le está dando seguimiento, porque, vuelvo a lo mismo, es un tema recaudatorio. Saben que hay una empresa que tiene problemas, saben que hay conflictos, detectan quién es el trabajador, a veces sí les piden que se identifiquen, y en el momento de las revisiones o en las inspecciones, claro que van y entrevistan al personal. Ya derivado de lo que determine el inspector, pues van a detectar si efectivamente tiene razón o no el colaborador en su denuncia. Pero para ese entonces quizá pues no tenía o no procedía el tema de, pues un tema del mal jefe o de que hay no se está cumpliendo la norma 035, pero ya el inspector se dio cuenta que pues no tienen, por ejemplo, su programa de capacitación. O ya se dio cuenta el inspector que no están cumpliendo con la norma 030 ni la norma 019. Entonces, el día de mañana les van a practicar otra inspección en otra materia. Por eso, sí es importante pues, cuidar esta parte y sobre todo, vuelvo a lo mismo, no por un tema de sanción, sino por un tema de que nos ocupe el tema del clima laboral. La que sí, inspecciones del trabajo. Existen dos tipos de inspecciones de trabajo, las ordinarias y las extraordinarias. Justamente lo que les explicaba. ¿En qué va a radicar la diferencia? Las ordinarias están de alguna manera programadas, te notifican, te dicen cuándo van a ir a practicar esta visita de inspección y prácticamente te avisan y te previenen de voy a practicar una visita de inspección ordinaria en materia de en condiciones generales de trabajo y estos son los documentos o lo que te voy a revisar. Y te dan pues tiempo, plazo para que el que, es más, ni lo tenga, ¿no? Pero lo más común y lo que habitualmente pasa son las inspecciones extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia? Justamente esa, no te voy a avisar, no te voy a prevenir. Yo hoy llego, te cito y mañana te la practico. Así se tiene que agotar la notificación para que el día de mañana yo acude a inspector a practicarte la visita extraordinaria. ¿En dónde o en qué tipo de visitas pueden ser o bajo qué rubros o qué aspectos? Pues puede ser cuestiones de condiciones generales de trabajo, contratos, pago de salarios, que tus nóminas, que pago de utilidades, que tengas toda esta documentación en regla. Que puede ser en un rubro de seguridad y salud en el trabajo, pues ya vimos que el rubro de seguridad y salud en el trabajo puede ser muy amplio y te pueden revisar pues normas 030 y 019 o te podrían revisar la norma 035, nada más de riesgos, o te podrían revisar las tres o te podrían revisar alguna otra norma oficial que te aplique. Ejemplo, aquellas instituciones que tengan albercas, por ejemplo. O sea, hay normas oficiales que aplican en aquellos lugares donde se tienen albercas. Entonces, te pueden aplicar una norma, una visita extraordinaria para revisarte que estés cumpliendo esa norma. Otra inspección en materia de capacitación y adiestramiento. ¿Ok? Te la practico para verificar que efectivamente tienes tu programa anual, que si estés dando las capacitaciones, que le estés dando los comprobantes o el acreditamiento al trabajador de las capacitaciones que estás brindando, quién te está dando esas capacitaciones, quién las está brindando, te van a revisar en ese sentido el inspector. ¿Cómo se lleva a cabo una inspección? Hermana, no sé si voy en tiempos y si no, por favor, interrumpo y si no, paro aquí y lo continuamos. Ya esta parte es el procedimiento de una visita de inspección en el trabajo.
pueda tocar algunos temas de seguridad social y ya para que la siguiente toque tema colectivo, pero si por cuestiones de tiempo tengo que detener, lo detengo de una vez y si quieren entramos a preguntas y respuestas. Sí, yo creo que no hay muchas preguntas en el chat, pero yo creo que puedes centrar mejor a eso y detenemos aquí la presentación. Ok, para no interrumpirlo, ¿no? Porque es también muy interesante esta parte de inspecciones, de lo que se sugiere hacer cuando les practican una visita de inspección. Muchas veces tenemos al asesor jurídico que le hablamos y está llegando el inspector y acude el asesor jurídico a acompañarlos en el proceso, pero hay veces que pues no tenemos esa posibilidad y pues la tiene que prácticamente agotar el director con el administrador o con el contador o con quien le esté atendiendo y creo que sí es importante que sepan qué se tiene que hacer en esos casos, ¿no? Pero bueno, me detengo hasta aquí y no sé si tengan alguna duda. No he revisado el chat. Los materiales se los envío a través de, si quiere, de la hermana para que ella los distribuya, ¿no? Sí, Rosa Marina. Yo ya estoy al día en lo que respecta a la norma 035. De hecho, estamos nosotros en el colegio desde hace 2 años en el programa de autogestión. Yo tuve que comprar un software para calificar porque antes de la pandemia teníamos como 75 trabajadores y aplicaba que tenía que hacerse la evaluación según la norma 035 con un software, pero en la actualidad ya tengo nada más como 49 trabajadores. De todas maneras sigo teniendo el software para hacer la calificación y efectivamente, como dice usted, ya nos toca nuevamente hacer la evaluación. Y nos sugiere ahí también que preguntemos qué tipo de cursos, hagamos una evaluación de qué cursos quieren ellos que nosotros demos. Entonces, es así como tenemos que hacerlo, porque antes yo hacía el programa y sondeábamos con las directoras, ¿no? ¿Qué cursos querían en la parte académica y en la parte relacional, intrapersonal o interpersonal? Pero ahí nos pide también en la norma que se debe de hacer como que un cuestionario donde ellos sugieran los cursos. ¿Es así? Es correcto. Es correcto. Finalmente los cursos van tendientes a un tema de desarrollo profesional, pero tampoco le quito la parte personal, ¿no? A veces hay cursos muy interesantes en la parte de desarrollo personal, ¿no? No, porque obviamente van a pedir cocina, ¿no? Un curso de cocina. Pero vaya, hay temas que pueden abonarles mucho en el ámbito no solo profesional, sino también en el crecimiento personal. Sí. Nosotros lo registramos, como estamos en la autogestión, se tiene que registrar por internet, hacer los DC3, los DC4 y todo ese rollo. Pero pues ya sería entonces hacer el programa, como decía usted, de acuerdo a esa encuesta donde ellos sugieran y nosotros también podríamos poner 1 o 2 cursos que sean necesarios. Sí, como correcto. Por ejemplo, primeros auxilios o como integración de uso de equipo, de seguridad y cosas así que debemos a veces de cumplir y que ellos deben estar informados. De hecho, ahorita vamos a dar uno sobre qué es la norma 035 para que ellos sepan y estén informados en qué consiste. Es correcto, correcto, muy bien. Todas sus explicaciones muy claras, muy bien, nos despejan, al menos a mí, en mi punto de vista, me ha servido mucho para aprender cosas que no sabía y para confirmar algunas que ya estábamos haciendo y que pues vamos ahí. Yo les sugiero a muchos que lean las normas oficiales que usted dice. Sí. Eso apoya mucho al cumplirlas con todos los dictámenes. Son muchísimas cosas que la verdad tenemos que cumplir. Pero pues eso nos da un poco de seguridad, de confianza y yo digo que me lo agradece mi corazón porque descanso y no estoy, como dice usted, el prevenir es mucho mejor que el correr riesgos, ¿no? Muchas gracias. No, ¿de qué, Rosa Marina? Excelente, excelente. Gracias. No sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, déjenme.
Sí. Última cosa, ¿el COVID se considera como un riesgo en todas las empresas o solo en algunas? En el caso de escuelas, porque el IMSS creo que lo ha considerado en algunos casos como riesgo de trabajo. ¿Cuándo sí, cuándo no? Es correcto, sí. El IMSS se emitió ahí un acuerdo por el cual se considera riesgo de trabajo solo para aquellas empresas que tengan muy alto o alto riesgo. Y ahí especifica qué tipo de empresas son. Por ejemplo, hospitales, laboratorios, funerarias, ese tipo de objeto que tienen esas empresas sí se va a considerar riesgo de trabajo. Una institución educativa no entraría dentro de esta clasificación. Muchísimas gracias por reflejar la duda. Gracias. Por aquí, los avisos de privacidad del personal y padres de familia se firman cada ciclo escolar, ¿o cuánto tiempo dura la vigencia? Sí, el aviso de privacidad, inclusive yo les sugiero, ya sea que lo adicionen al momento del contrato quizá de prestación de servicios educativos que firma el padre de familia, o aquellas personas o aquellas instituciones que ya tengan o cuenten con una página de internet, pues inclusive ahí lo pueden hacer público, ¿no? Hacer la manifestación y quizá en el contrato nada más relacionarlo para que el aviso se cumplen con los lineamientos del tema de privacidad y tratamiento de datos personales. Sí, Rosa Marina. Otra pregunta de eso de la privacidad. ¿Se tiene que registrar en algún lado ese anuncio de privacidad? Porque hay una organización donde ve esto de los derechos de particulares. ¿No se tiene que registrar? No se tiene que registrar. La única obligación que tiene el particular en ese sentido es sí tenerlo a la vista y ponerlo del conocimiento, pues no solamente de su colaborador, sino de cualquier usuario, finalmente los servicios, y en este caso pues serían trabajadores, padres de familia y pues clientes o otros proveedores, ¿no? Que tengan los colegios. Pero basta con que se ponga de manera pública o que te lo reciban, ¿no? Ya no, un tema de tecnología, pues ya lo puedes poner en tu página de internet sin problema. ¿No tienen que firmarlo ellos? No. Ok. Tengo entendido que el programa de capacitación no es necesario registrarlo ante la autoridad. ¿Me pueden dar un segundito, por favor? Listo, perdón. Entendí, el programa de capacitación no es necesario registrarlo ante la autoridad. El programa sí tendría que registrarse ante la autoridad de capacitación. Sí, muchos no agotan este paso del programa. Les digo, es que a veces como hasta un temor de me pongo en el ojo de la autoridad, pero la realidad es que el tema de la capacitación sí es importante. Yo les sugiero, y en ese sentido creo que la Secretaría del Trabajo cada 2 meses, inclusive da cursos, digo, ahorita por pandemia se ha frenado, lo dan en línea, pero da cursos para efecto de que orienten a la persona, porque no necesariamente es un abogado, la realidad es que va enfocado mucho al administrativo que hace este trabajo. Entonces, a veces sí es medio laborioso el hecho de subir el programa, generar esta parte de usuario, pero una vez que la Secretaría del Trabajo capacita a la persona, es más fácil. Entonces, yo les sugiero en ese sentido acercarse a la Secretaría del Trabajo. Esas áreas son muy amables, muy nobles, que les orienten para que puedan tener el cumplimiento de esta parte del programa de capacitación, ¿no? Pero sí es importante tenerlo registrado. Leo alguna otra que... Tiene la mano levantada Alfredo González. Sí. Alfredo, ¿cuál era tu pregunta? Sí, licenciada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tengo dudas de las asociaciones civiles que no reciben donativos. Sí,
ellos tributan ante el SAT como una persona moral contribuyente. Entonces sí tiene base gravable para IVA, digo para impuestos. Y si tiene base gravable, yo pienso que tiene obligación de reparto de utilidades. El tema ahí un poquito es como se han defendido. Las asociaciones civiles lo que más bien tienen son remanentes, ¿no? Y en ese sentido, salvo que exista alguna utilidad por la venta de alguna propiedad, porque sí especifica inclusive la ley, que tengan alguna utilidad, pero respecto de cierta hipótesis, si mal no recuerdo, es el tema de la venta de propiedad y de cierto límite, tendrá derecho a utilidades los trabajadores, pero si no la tienen. Bueno, es que siempre ha habido controversia de eso, pero desde que tributaron ya como contribuyentes que tienen base para pago de impuestos sobre la renta, ya debe de haber también reparto de utilidades, porque será, y si es cierto, de un 5% por otros conceptos. Sí. Pero sí. Pues, bueno, ojalá pudiera salir de esa duda. Sí, debatible, digo, hasta el momento yo no conozco a asociación civil que haya dado reparto de utilidades. Lo que suelen hacer ya en la práctica es un tema de dar algún tipo de bono en mayo, ¿no? Como similar a un tema de utilidad y lo establece la propia institución. Pero o hay otras ACs que lo que hacen, si bien no dan utilidades, sí constituyen la comisión y de alguna manera tienen el antecedente, lo reportan de que pues es una AC y no tienen utilidades un poquito para cubrirse legalmente respecto a esta parte, ¿no? Pero la realidad es que no tendrían, como tal, no se colocarían en el supuesto jurídico, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Gracias, licenciada. Es lo mismo, perdón, para las sociedades civiles. Sí, nada más que en la sociedad civil sí hay. Si hay reparto de utilidades, sí. Sí, es correcto. Sí, una SC sí. Bueno. Una SC sí la tiene. Sí tiene que hacer todo. Nómina, sí. Igual todo lo demás. Sí, gracias. Sí, Rodolfo. Sí, perdón, abundando en eso, el hecho de que no es, o que esté exenta de participación en las utilidades es solo por el hecho de ser AC o por el hecho de ser donataria en su caso, porque al igual que las sociedades civiles, las sociedades civiles, perdón, también determinan remanente. Entonces, desde mi punto de vista, comparto la opinión del contador de que siendo AC, que aún haciendo AC, siempre y cuando no sea donataria, está obligada al reparto de utilidades. Pero igual, o sea, en conceptos, sí digo, por ahí justamente en el tema ahí jurídico, a veces los conceptos, pues es de donde de alguna manera te defiendes, ¿no? En el sentido de, pues es remanente, no utilidad, y es muy diferente en concepto y en la constitución de la razón social, ¿no? Creo que sí es defendible el no pagarlas, el no repartirlas. Perdón, licenciada. Lo que pasa es que la ley del ISR habla de utilidad gravable, no tanto de utilidad o remanente. Y la utilidad gravable, según el artículo 9, se determina ingresos menos deducciones. O sea, allí no tiene nada que ver el hecho de ser AC o SC. Bueno, es mi opinión. Sí, comparto y difiero, ¿no? Habrá asociaciones civiles que sí lo otorguen como utilidades. Yo creo que desde mi punto de vista no tendrían la obligación de hacerlo y sería defendible el no pagarlas, ¿no? Pero bueno, finalmente el tema del trabajador y el de pagarlas, pues abona y es un plus para el trabajador, ¿no? Si lo hacen algunas ACs que tienen el remanente y de alguna manera lo reparten así,
pues más bien sería algo para el trabajador, ¿no? Que no estaría mal. Pero aquellos que no lo hacen, es totalmente defendible el argumento de no hacerlo. Sí, Alfredo, o ya es la misma manita de... Sí, es la misma manita. Ok. Ok. No sé si alguna otra duda. Vamos cerrando. Ok, si no hay... perfecto. Pues si quieren, cerramos la presentación, se la envío, hermana, para que la hagan extensiva a todas los... Perdón, licenciada. La última pregunta que puse en el chat, pero parece que no se van a leer las del chat. Sí. Yo tenía la duda en cuanto a la prima de antigüedad. El tope de los 2 salarios es sobre la base de 2 salarios mínimos generales o 2 salarios mínimos profesionales. Pues mira, hay criterio. Yo bajo la ley, estrictamente la aplicación de la ley, y algunas veces sí aplico el profesional, ¿no? Finalmente aquí, cuando hay una duda y aplica pues finalmente otro artículo donde sí es defendible frente a una duda, como justamente esa donde genera una incertidumbre si es con el mínimo o con el profesional, pues va a ser con el que beneficia al trabajador. Sí, muchas gracias. Pero, si yo Hola, buenas tardes. Y déjame, perdón. Yo la leo, la realidad es que es el... Sí. Hola, buenas tardes, perdón. En la práctica realmente lo manejamos como con mínimo. Salarios mínimos. Sí, el problema es que la ley no dice cuál salario y si se le está pagando sí un dice profesional. mínimo. A ver, déjame, te lo, porque quizás sí pero lo hay dice, dos mínimos, o sea, el mínimo profesional y el mínimo general, entonces allí cuál aplicar. No, pero sí lo maneja la ley como salarios mínimos y en las juntas, en la realidad y en la práctica, nos lo manejan como salarios mínimos. Pero ya cambió a UMAS con la reforma que hubo. No, pero para el tema de la prima de antigüedad sigue siendo el salario mínimo, no UMA. La UMA únicamente es para cuestiones indemnizatorias o de sanciones, pero lo demás sigue el salario mínimo, que es el que beneficia al trabajador. Ya les digo, pero la realidad es que todos siempre se ha calculado el salario mínimo. O sea, sería un tema debatible el tema del salario mínimo profesional o el salario mínimo. ¿Dónde? Ahorita les busco el artículo y si no, de todas maneras, busco criterios. Quizá en criterios por parte de la segunda sala de la Corte Colegiados, por ahí hay algún antecedente que nos pueda ayudar. Quizá no sea vinculatorio, pero puede generarnos algún precedente y se los envío también por medio de la hermana para aclarar o un poquito esta parte de incertidumbre, ¿no? Ya sea un tema que sí se aclara y que ya se hayan pronunciado, porque llevo una controversia en ese sentido, o bien... 486. 486. El salario mínimo del área geográfica de aplicación. No, pero sí, en este caso sí especifica el salario mínimo del área geográfica. Que en este caso ya solamente hay 2 áreas, la del norte y antes habían 3 zonas. Okay. Sí, de acuerdo, muchas gracias. De todas maneras busco criterio, porque seguramente un tema como el tuyo ya se ha planteado. No debe ser ajeno que alguien ya lo haya planteado de esa forma y cómo lo determinaron, cómo lo resolvieron, y con mucho gusto te lo comparto. Muy amable, gracias. Abogada. Sí. Tenemos una duda. Bueno, en todo caso, entonces también el tope para lo que es previsión social
¿también tendría que ser en salarios mínimos para beneficio del trabajador o ahí sí es en UMAS? No, en previsión social la ley sí marca UMAS. Ok. Gracias, abogada. No, ¿de qué? Bueno, Andrea, creo que vamos cortando, te damos las gracias. Sí. Y sí te pediría que me enviaras el material, tanto de esta sesión como del pasado, porque algunos pusieron que no la recibieron. Okay. Entonces la mandamos a todos los correos que a la hora de inscribirse al curso, tenemos sus correos y se lo hacemos llegar en general a todos.